Seguridad Nacional. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Juan Carlos, con el placer de saludarte a tus órdenes. Sí, César, esta mañana platicaba con el periodista Jesús Ibarra del Border Hub, un periodista que trabaja en la frontera norte realizando investigaciones, y él tiene acceso a los Guacamaya Leaks. Le dieron acceso a los Guacamaya Leaks y han publicado en sus cuentas y en los medios para los que colabora informes muy completos del ejército mexicano sobre la operación del crimen organizado en estados del noroeste del país particularmente, con un mapeo muy específico, con nombres, lugares, nombres y apellidos, sitios muy concretos y hasta con información privilegiada que en su momento tuvo el ejército para prevenir ataques armados, por ejemplo en Caborca, o ataques del crimen organizado en otras ciudades. Lamentablemente con esa información pues no se pudo o no se hizo nada o no se quiso hacer nada en materia de prevención. Al parecer sí hay inteligencia en el ejército, tienen toda la información, pero no se actúa. ¿En manos de quién queda entonces la seguridad en esta realidad que tenemos, César? Juan Carlos, yo me preguntaría si el periodista también, dentro de esa exposición que realiza, menciona que son las autoridades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de cada uno de los estados de la República, de las entidades federativas, a quienes se les dio conocimiento o no de que iban a suceder estos hechos y si previnieron varios de esos asuntos. Yo sí te puedo decir que obra constancia de que muchos de esos actos pudieron haber sido mayores si no hubiera sido por la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. ¿Por qué? Porque sí pudieron prevenir muchos de esos delitos que se querían llevar a cabo. Lo que no queda claro, y esa es la parte que pues deberían de investigar y que sí deberían de explicarnos, es qué pasó con esos informes que la Secretaría de la Defensa Nacional le dio a las diferentes entidades federativas por medio de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Secretarías de Seguridad Pública. ¿Por qué no atendieron a esos informes que la misma Secretaría de la Defensa Nacional les hizo conocimiento? Creo que esa sería la pregunta más importante. Sí, pero están en una mesa, sentados todos. Es decir, hay mesas para la construcción de la paz en donde están los fiscales de los estados, están los secretarios, secretarias de seguridad, están los jefes de las policías estatales, están los mandos militares, está la Guardia Nacional. Hay mesas de construcción de la paz que diariamente se realizan en todas partes del país y ahí están todos sentados. Es decir, habría una responsabilidad en conjunto, o se supone que están trabajando coordinados. Pues tú mismo me acabas de dar la respuesta. Si en esas juntas que hay todos los días para coordinar la paz en el país se les hace el conocimiento que se tiene información de inteligencia, que posiblemente grupos criminales tratan de atentar contra ciertos puntos en las entidades federativas y las secretarías de seguridad no se ponen a realizar el trabajo, pues tampoco es imposible que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda realizarlo todo ahí. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. El estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato, que votó en contra de que siga a la Fuerza Permanente del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como de la Marina Armada de México, en coadyuvancia a la seguridad pública, tiene más guardias nacionales que policías estatales y municipales. Entonces, cuando tú ves que los gobiernos estatales, las entidades federativas, tienen conocimiento de la información de inteligencia que se les está dando y no realizan actos para prevenir los delitos, que es la seguridad pública, pues es imposible entonces que pueda trabajar el ejército mexicano, porque recordemos que él es única y exclusivamente coadyuvante. Tienen que ser las autoridades civiles, para no caer en el tema de la militarización, quien lleve a cabo todo ese trabajo de prevención. Sí, se pudiera entender políticamente que quizá no haya coordinación en gobiernos que emanan de distintos partidos políticos. Ahorita usted me cita un gobierno de oposición, pero muchos gobiernos ya están en manos del mismo partido, es decir, que el gobierno estatal, el gobierno federal son del mismo partido y aún así pareciera que no hay coordinación. Se entendería, más no se justificaría el hecho de que no hay coordinación porque son de distintas filiaciones ideológicas, partidistas, pero cuando se trata de estados que son gobernados por el mismo partido en el gobierno federal, entonces ¿cómo justificar la descoordinación? No, porque ahí no hay forma de justificarlo. Si se les hace el conocimiento y no tomaron las precauciones debidas para que se pueda llevar a cabo
Acuérdate que la seguridad pública es para prevenir delitos. Estamos mal acostumbrados en México. En México nos ponemos a perseguir los delitos. Y lo importante, el trabajo de inteligencia es para eso, para prevenir este tipo de delitos. Yo te puedo decir que dentro de esas mismas informaciones lo que no publican es que muchísimos de estos actos que a mi consideración son terroristas, ¿no? Pero es una palabra que no nos gusta utilizar en México porque se puede malinterpretar, que utilizan los grupos criminales para crear miedo en la sociedad civil, fueron prevenidos y han sido prevenidos, pero como no sucedieron los hechos como tal, por eso no son del conocimiento. Pero te puedo decir que si tú analizas muchos de estos estados de la República, sí se les hizo del conocimiento que podían suceder estos hechos que no lo llevaron a cabo. Y aquellos en los que existe coordinación con el gobierno federal fue por falta de capacidad, porque simple y sencillamente te dan la información de que pueden suceder hechos, tú tomas las precauciones necesarias y ahí no tienen justificación alguna. Sí, sí, claro, están en el peor de los mundos las autoridades de seguridad pública porque pues lo que se ve es lo que ocurre efectivamente en hechos de violencia y lo que no se ve es lo que se previene porque jamás se va a enterar la opinión pública de esa información ni tampoco es posible que se esté divulgando todo lo que no ocurre porque se previene. Pero en ese sentido, ¿cómo puede tener la opinión pública, digamos que una idea, una percepción o conocimiento de que las autoridades de seguridad están previniendo actos de violencia como los de que hemos descrito en estos minutos? Mira, desafortunadamente solamente se tiene conocimiento en este país de las cosas que suceden ya después de que sucedieron, ¿no? Y como te digo, lamentablemente en vez de la prevención del delito, nos la pasamos persiguiendo delitos. Pero fíjate que cuando el trabajo de coordinación se lleva, y no es necesario que sean gobiernos afines nada más al gobierno federal, lo pudimos ver en la Ciudad de México, donde se tuvo a un grupo grande de narcotraficantes, se hizo el decomiso más grande de cocaína de la historia. En el Estado de México, con trabajo coordinado con un gobierno del PRI, se hizo un trabajo correcto donde se detuvo a un grupo criminal de más de 36 personas que tenían secuestrados a varios civiles. Vimos también el trabajo que se realizó en el Estado de Michoacán, vimos el trabajo que se llevó a cabo en Baja California, vimos el trabajo coordinado con investigaciones serias de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde cargamentos fueron retenidos en el estado de Sonora. Cuando existe trabajo de investigación y ese trabajo de investigación sirve para la prevención, vemos los resultados. El problema es que es muchísimo más grande la noticia y se le da un mayor revuelo cuando no existe ese trabajo de prevención. Incluso, y te voy a poner un ejemplo, los grupos criminales tienen un trabajo de investigación tan grande que en los mismos videos que están mostrando ahorita en la entrevista nos podemos dar cuenta cómo ellos utilizan a ciertos grupos de personas que en teoría pertenecen a la sociedad civil, agrediendo y atacando a la Guardia Nacional o a los elementos militares desarmados, muchas veces con mujeres y niños, buscando siempre una reacción. Ese es el problema que hemos visto. Sí existe trabajo coordinado, sí existe trabajo incluso con diferentes dependientes del gobierno, afines o no al gobierno federal, pero que desafortunadamente siempre serán muchísimo más notables las fallas. Y ahí sí tenemos que hablar que son fallas, porque si tienen la información se hace del conocimiento en las mesas de trabajo que existen todos los días, es porque simple y sencillamente o existe falta de capacidad o no hay intención realmente de prevenir los delitos. Sí, hay una aprobación ya constitucional para que la Guardia Nacional esté con la participación de militares, que los militares estén en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Esto es una realidad. Pero a partir de 2028 y en este periodo que se le amplía al ejército las facultades para realizar labores de seguridad pública, en un camino alterno debiera el país trabajar en construir una corporación civil, en fortalecer las policías locales y las policías estatales, o de plano ya debemos hacernos a la idea de que la única vía es la vía militar. No, por supuesto que no. En un país democrático las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Pero ante la falta de capacidad que tenemos por el abandono de las
instituciones policíacas que se dieron en los últimos 30 años en el país, tuvimos y nos vimos en la necesidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para que hagan trabajo de seguridad pública cuando ellos no tienen conocimiento de la proximidad social que se tiene que llevar a cabo. Aún así, creo que la Guardia Nacional va por buen camino. En lo que tenemos que invertir forzosamente es en las policías municipales y en las policías estatales. Hay muchos municipios a nivel nacional que han hecho un gran esfuerzo. Te puedo citar Mérida, te puedo citar Querétaro, te puedo citar Ciudad Nezahualcóyotl, e incluso te estoy mencionando 2 ciudades que no son ni siquiera afines al gobierno federal, pero que han hecho trabajos individuales en donde hemos visto que sí dan resultado lo que están llevando a cabo. Si nosotros no apoyamos a la estructura más débil, que es la policía municipal, y después a las policías estatales, no importa que tengamos una Guardia Nacional de 500,000 de elementos, estamos condenados al fracaso. Se necesita forzosamente irnos al origen del problema, que son las policías municipales, de irnos a las policías estatales y finalmente terminar la consolidación de la Guardia Nacional, que a mi consideración va por buen camino. ¿Por qué? Porque si nosotros sí respetamos el hecho de que los oficiales, que van a ser las primeras generaciones de la Guardia Nacional, que se van a graduar, sigan con la carrera paulatina de ascensos y que ahora sí estemos hablando de un servicio policíaco de carrera por medio de la Guardia Nacional, tendremos Guardia Nacional para rato. Si no se respeta, pasará como todas las instituciones a nivel federal que hemos intentado que sean policías nacionales, que estarán condenados al fracaso. Sí, ¿la Policía Federal cuántos años duró? La Policía Federal duró un sexenio y la Policía Federal Preventiva duró otro sexenio. Sí, es decir, se hizo una Policía Federal Preventiva con el presidente Calderón y una Policía Federal con el presidente Peña, y ahora la Guardia Nacional con el presidente López Obrador. Si comparamos la Guardia Nacional con la Policía Preventiva de Calderón y con la Policía Federal de Peña Nieto, ¿cuál sale mejor librada? Tendríamos que esperarnos para poder dar un dictamen real y no solo en cuanto a números, porque hay que recordar algo. Tratan de utilizar mucho la estadística de puestas a disposición. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, recordemos que en muchas de las entidades federativas, ¿no? y en muchos de los municipios está única y exclusivamente como coadyuvantes. Entonces las puestas a disposición las hacen las policías estatales y las policías municipales. Caso distinto a lo que pasaba en su momento con la Policía Federal Preventiva y con la Policía Federal. Aquí lo importante es ver los índices de violencia, pero para entender los índices de violencia no podemos comparar este año con el primer año de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo una escalada de violencia durante más de 18 años en este país. Tenemos que compararlo con el año anterior para que nosotros nos demos cuenta si se ha ido disminuyendo ese índice delictivo. Yo en lo personal considero que la Guardia Nacional está terminando de dar el do de pecho. Sí veo una baja en los delitos de alto impacto y que aparte lo importante de todo esto es también la percepción que pueda tener la ciudadanía. Sí considero que la ciudadanía le tiene confianza a las Fuerzas Armadas y que le tiene confianza también a la Guardia Nacional. Y ahora lo que tenemos que hacer es que también ese trabajo sea profesional. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la parte táctica están dando resultados, pero necesitamos también esa parte de gabinete y de investigación, que es donde creo que nos hace falta. Es decir, las cifras de delitos de alto impacto ya toparon y se han mantenido de alguna manera iguales en los últimos meses, y esto sería ya, se podría decir que para el futuro mediano plazo, corto plazo, tienda ya a bajar. ¿Esto ya topó y ya la tendencia sería a bajar? Y lo que pasa es que acuérdate que las estadísticas se manejan así. Cuando nosotros llegamos a un tope, que es lo que se ha visto en los últimos meses, por supuesto que después tiende a la disminución. ¿Qué es importante aquí, no, señalar? Y creo que es un punto que la gente es importante dentro del análisis. Muchas veces lo que utilizamos como punto de referencia es el homicidio doloso. Y de acuerdo al número de homicidios dolosos es la percepción que se pueda tener de que si se está subiendo o se está bajando los índices de violencia en el país, cuando no es el único indicativo ni el único factor que no lo puede determinar. Y aún así, estamos hablando que la mayoría de los homicidios dolosos en este país están concentrados en 6 estados de la República, que son los de mayor índice delictivo a nivel nacional. Entonces, ya nos dimos cuenta que de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a lo que son los análisis, tenemos ciertas regiones del país en donde se tiene que focalizar
el trabajo que tengan que llevar a cabo las fuerzas del orden público, ¿no? Entonces, si nosotros realmente focalizamos y nos dejamos de estarle jugando a la política, ¿no? Porque desafortunadamente hubo elecciones el año pasado, hubo elecciones este año, el próximo año habrá elecciones, el siguiente año ya son elecciones federales, y el problema es que el tema de la seguridad pública sigue politizado. Y la oposición no acepta absolutamente nada bueno del gobierno federal y el gobierno federal no acepta nada nuevo de la oposición ni nada bueno. Y ese es el grave problema. Cuando se ha hecho el trabajo coordinado, hemos visto los resultados que se va a llevar a cabo. Si se sigue con idea de que no se debe de colaborar entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, no vamos a ver una baja dentro de ese, Juan Carlos. Sí, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, le agradezco mucho sus puntos de vista esta tarde y si le parece estamos en contacto para futuras conversaciones. Por supuesto, es un placer, Juan Carlos, que pase buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos con más.